Ahora sí, ya está grabando. Pero es que los 20 primeros minutos ustedes van a trabajar, así que no va a ser necesaria la grabación. ¿Ok? Entonces, exactamente como te digo, son las 8 y 2 de la mañana, hemos empezado muy temprano, todos felicitaciones por la puntualidad. Entonces, tienen hasta las 8:20 para trabajar ese material a conciencia, para luego ir cotejando conmigo pregunta por pregunta. ¿Correcto? ¿Me entendieron? ¿Aló? Sí, listo. Entonces corre el tiempo, 8:20 nos reencontramos. Mauricio, a trabajar, hijo, a trabajar, ¿ya? Vamos. Cualquier consulta, me escriben al chat, yo voy a estar a 8:20 en punto. Empezamos entonces, empezamos el repaso, ¿ok? Déjame colocar esto para poder leerte. Manifiéstate, por favor, para ver que estás vivo. Manifiéstate, mándate un emoticón, mándate un emoticón. Aquí estás, muy... Oh, Mauricio, ya ves. Oh, ok, ya listo, muy bien. Déjame ver, ya está. Muy bien, ya. La primera pregunta dice, ¿no? Estamos con pizarra virtual, ¿no? Dice, cada enfoque psicológico ofrece una manera de abordar terapéuticamente a su paciente. Relacione las siguientes definiciones con el enfoque pertinente. Ok, con el enfoque pertinente. Gracias, Brian. Gracias, Estefano. Gracias, Mike. Entonces, yo tengo aquí la pregunta número uno. Tengo aquí la pregunta número uno y me habla de enfoques terapéuticos. Ok, enfoques terapéuticos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa es un enfoque terapéutico? ¿Qué cosa significa terapia? ¿Qué significa terapia? ¿No? ¿Qué significa terapia? ¿No? Entonces, acá me dice terapia. Terapia es ayuda, ¿no? La terapéutica es el tratamiento, tratamiento. Eso significa. Entonces, acá me habla de terapia psicoanalítica. Ok, terapia psicoanalítica. ¿Y de qué trata la terapia psicoanalítica? Ok, ¿de qué trata la terapia psicoanalítica? ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica? Ok, ¿en qué consiste la terapia psicoanalítica? Cuando a mí me hablan del psicoanálisis, definitivamente la terapia psicoanalítica implica qué cosa? Analizar el inconsciente, el análisis del inconsciente. Y justamente en este inconsciente es donde correcto. Este inconsciente es la palabra clave en la terapia psicoanalítica. Que cómo abordamos el inconsciente. En el inconsciente vamos a encontrar nosotros toda la problemática que tenga la persona, el paciente que requiere terapia, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, una de las preguntas que es interesante es acá, ¿y cómo hace el psicoanálisis? ¿Cómo hace el psicoanálisis para ingresar al inconsciente? Pues para ingresar al inconsciente, correcto, pues para ingresar al inconsciente, el psicoanálisis hace uso de distintos métodos, ¿no? El primer método que se utilizó fue la hipnosis, pero también se utilizó la asociación libre de palabras, ¿ok? También la interpretación de los sueños, ¿ok? La interpretación de los sueños. Esos son los métodos utilizados por el psicoanálisis para poder acceder al inconsciente. Este inconsciente, también debes recordar, ¿ok? O sea, la problemática que vamos a encontrar aquí en el inconsciente, la problemática que vamos a encontrar en el inconsciente, ¿ok? Aquí vamos a encontrar nosotros lo que son los posibles traumas vividos, ¿ok? Traumas vividos durante, durante las primeras etapas de vida. Es decir, nos estamos refiriendo a básicamente la infancia y la niñez. ¿Ok? Esos traumas han quedado, ¿cierto? Esos traumas han quedado en nuestro inconsciente, cosas que uno no recuerda.
Como tú no recuerdas eso, ok, como tú no recuerdas eso, entonces, ¿qué sucede? Hay que acceder a ese inconsciente. ¿Y cómo se accede a ese inconsciente? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la hipnosis, de la asociación libre de palabras, de la interpretación de los sueños. Asociación libre de palabras o de ideas, también se le llama, Ariel, también se le llama. Muy bien. Luego dice terapia humanista. Ok, luego dice terapia humanista. Luego dice terapia humanista. Ok, terapia humanista. ¿Y en qué consiste la terapia humanista? ¿En qué consiste la terapia humanista? Ok, a ver, recordemos chicos, recordemos que al enfoque humanista, a la psicología humanista, se le conoce con el nombre de la tercera fuerza. Al humanista, la psicología humanista se le recuerda con el nombre de la tercera fuerza. Pregunta, ¿por qué tercera fuerza? Porque en el campo de la psicología había dos corrientes que dominaban el campo de la psicología. Había dos corrientes poderosas que dominaban el campo de la psicología. Una de ellas, ¿cuál es? El psicoanálisis. Y la otra, ¿cuál es? El conductismo. Pero hay un detalle importante. ¿Cuál? Que, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, que justamente lo tenemos aquí en pantalla, en el caso del psicoanálisis, este que está acá, el psicoanálisis entiende y comprende que cualquier situación que le esté pasando al sujeto es debido a los traumas vividos en estas primeras etapas de vida. Ok, entonces soy una persona depresiva, soy una persona con tendencia suicida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por mis traumas del pasado. Esos traumas determinan, esos traumas de una u otra manera influyen para que yo sea así. Desde el punto de vista conductista, ¿por qué soy delincuente? ¿Por qué soy delincuente? El conductismo dirá, ah, ya, te has convertido en delincuente por la influencia del entorno social. Los estímulos que has recibido del entorno hacen que tú respondas de esa manera. Ya sea desde el enfoque psicoanalítico o desde el enfoque conductista, soy lo que soy no porque yo lo decida, sino porque eso han hecho de mí. En el psicoanálisis, ¿quién me hizo así depresivo, con tendencias suicidas? Los traumas vividos en mi pasado. Delincuente, ¿quién me hizo delincuente según el conductismo? La influencia del entorno. Entonces, no tengo culpa, no tengo responsabilidad. La psicología humanista dice no. La psicología humanista dice no. Ok, eso está mal. ¿No? Uno de los planteamientos de la terapia humanista es el libre albedrío. Ok, el libre albedrío. Es decir, la capacidad que tiene el hombre, la capacidad que tiene el hombre para decidir. Pregunta, ¿eres violador, eres delincuente? ¿Por qué? Lo decidiste. No le eches la responsabilidad a nadie. Es por eso que en el enfoque humanista, ok, en el enfoque humanista influye mucho la filosofía existencial. La filosofía existencial. Ok, el existencialismo. Vamos a ponerlo, la filosofía existencialista. Y en filosofía te habrán hablado acerca de Sartre, Heidegger, Kierkegaard, ¿cierto? Que influyen en eso. Entonces, el hombre es libre. Por lo tanto, este libre albedrío implica qué cosa? Este libre albedrío le implica de que el hombre, el ser humano, ¿correcto? El ser humano tiene la capacidad de decidir, es libre para tomar decisiones, libre en su toma de decisiones. Eso implica asumir la responsabilidad de tus actos, asumir la responsabilidad de tus actos. Eso implica que siempre estés pensando la consecuencia de lo que estés haciendo. Por lo tanto, la terapia aquí implica de que tú empieces a tomar las riendas de tu vida y que estás como estás, depresivo, ansioso, complicado con las cosas de la vida, porque por las decisiones que has tomado. Por lo tanto, tienes que empezar a tomar para que tú salgas del problema,
tienes que empezar a hacerte tú responsable de tus actos. Eso implica la terapia humanista, la terapia humanista. La otra dice terapia cognitiva. La otra dice terapia cognitiva. Entonces lo ponemos por acá. Permíteme un ratito, voy a subir esto para tener espacio. Ahora sí. Terapia cognitiva. Ok, la terapia cognitiva. Y la terapia cognitiva implica que para generar cambios en la persona debe haber un cambio en los esquemas mentales. Cambio en los esquemas mentales. Ok, cambio en los esquemas mentales. Debe haber un cambio en los esquemas mentales. Correcto, un cambio en los esquemas mentales, de tal manera que la terapéutica aquí va a ayudar de la siguiente manera. ¿No? Existe lo que se conoce, acá hay una combinación, por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual. ¿No? Aquí podemos, por ejemplo, podemos mencionar la terapia racional emotiva. Terapia emotiva. ¿Ok? La terapia racional emotiva. Y esta terapia racional emotiva, ¿ok? Esta terapia, este cambio de esquema mental, ¿no? Como dice acá, cambio en los esquemas mentales, estos cambios en los esquemas mentales, ¿correcto? Se va a dar a partir de qué? Se va a dar a partir de que aquí, en esta terapia racional emotiva, consta en lo que es, bueno, en psicología, ¿no? Implica A, B, C. Eso, profesor, bueno, es el resumen, ¿no? Es el resumen de lo siguiente. A ver, B viene a ser las ideas irracionales. B viene a ser las ideas irracionales. A viene a ser el desencadenante de las ideas irracionales. ¿Correcto? De las ideas irracionales. ¿Correcto? Y C es lo que siento a partir de esas ideas irracionales. La terapia consiste, en este caso, en que la persona identifique esas ideas irracionales, darse cuenta que son irracionales, darle una dimensión racional, ¿ok? Y empezar a generar cambios. Darse cuenta que esas ideas ilógicas, irracionales, son las que lo hacen sentir mal. Por lo tanto, la terapia va a consistir en qué? Va a consistir en identificar esas ideas racionales, identificar en qué momento ves a tu enamorada, ves a tu enamorada conversando con sus amigos de la academia. Ese es el evento. Y eso te hace a ti pensar, ah, no, ese me quiere atrasar. Ah, no, claro, como ese pata postula medicina y tiene nivel, claro, seguramente mi flaca está pensando que él es mejor que yo. Ideas lógicas, irracionales. Y sé que sería que te sientes mal, con cólera, le gritas, le haces la bronca, vas al psicólogo. ¿Ok? Y estando en el psicólogo te dice, vamos a identificar tus ideas irracionales. ¡Pum! ¿Cuándo se producen las ideas irracionales? Ah, ya, las ideas irracionales cuando tu flaca conversa con tus amigos, con sus amigos. Entonces, ¿qué haces? El psicólogo te va a ayudar a racionalizar lo irracional. ¿Qué de malo tiene que comerse con sus amigos? ¿Acaso porque postula medicina es mejor que tú? Entonces, y eso, te calma. Esa es la terapia cognitiva. Cambio en los esquemas mentales. ¿Ok? Cambio en los esquemas mentales. Y la última es la terapia conductual. ¿No? La última es la terapia conductual. Perdón. Terapia conductual. No, la terapia conductual. ¿Cierto? Ajá. Pregunta, ¿y en qué consiste la terapia conductual? En, básicamente,
este esquema. Estímulo-respuesta. Tú lo conoces, ¿cierto? Estímulo-respuesta. ¿Correcto? ¿En qué consiste esta terapia? La terapia conductual. Ajá. Pregunta, el cambio de conducta, las conductas inadecuadas, por ejemplo, ¿no? Las conductas inadecuadas. ¿Correcto? Un joven en el colegio, en la academia, tiene conductas inadecuadas. ¿Está lajeando? Sí, ¿en serio? ¿Tendrás cable directo? ¿Sí? Ah, estoy con el Wi-Fi, pero me van a alcanzar ahorita un cable directo para ver si solucionamos el problema. ¿Listo? ¿Ok? Listo, escúchame, escúchame. Entonces, pero el psicólogo tiene una orientación conductual. Entonces, ¿qué dice el psicólogo? ¿Qué presenta este chico? Ah, perfecto. Hay que cambiar esas conductas inadecuadas. Pregunta, ¿cómo? 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 A través del el cambio de estímulos. ¿Ok? Controlando los estímulos, se logra el cambio conductual. Se logra el cambio conductual. Entonces, como puedes observar, correcto, como puedes observar, dependiendo la postura, o sea, hay psicólogos que tienen orientación psicoanalítica, hay psicólogos que tienen orientación humanista, hay psicólogos que tienen orientación cognitiva y hay psicólogos que tienen orientación conductual. Ok, depende de qué orientación tenga. Dame la clave, por favor. Dame la clave, por favor. Oye, el repaso eres tú, por si acaso, el repaso eres tú. Tú eres el que tiene que estar repasando. Ya estoy con un cable. Excelente, bravo. Un aplauso para ustedes. Abrácense, abrácense, bésense. La clave es correcta. Captura de pantalla en 1, 2, 3. Captura de pantalla, que paso la pregunta 2. Captura de pantalla, que paso la pregunta 2. Borro a la 1, borro a la 2, borro a la 3. Listo. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Número 2. Y en la número 2 me dice, de este modo el conductor de un noticiero de televisión anuncia que el presidente habría renunciado y que se estaría produciendo un golpe de Estado. Asimismo, que se renueva el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo tanto las cosas subirán más su precio. Pero esto provoca en la población pánico por desabastecimiento, galopándose a los mercados para adquirir los productos de primera necesidad. Esta es una manifestación social denominada, entonces a mí me colocan, nosotros tenemos que colocar aquí manifestaciones sociales. Manifestaciones sociales, ¿correcto? Manifestaciones sociales. Las manifestaciones sociales se suelen clasificar en dos grupos, ¿ok? Las manifestaciones sociales se suelen agrupar en dos grupos. Tengo las manifestaciones sociales ideológicas o cognitivas, vamos a ponerlo así, a nivel cognitivo, cognitivas, y las manifestaciones sociales conductuales, ¿ok? Conductuales. En cuanto a las cognitivas, las manifestaciones sociales cognitivas, las cognitivas, su nombre lo dice, ¿no? Cognitivas, ¿con qué tiene que ver? Cognitivas, ¿con qué tiene que ver? Cognitiva tiene que ver con la mente, ¿cierto? Claro que sí.
¿ok? Con la mente. Entonces tenemos, por ejemplo, la creencia. Tenemos, por ejemplo, el rumor. Tenemos, por ejemplo, la sugestión. Correcto, tenemos la creencia, el rumor, la sugestión. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El rumor, la creencia, la sugestión. Una que me falte, una que me esté faltando. Creencia, rumor, sugestión. Eh, mm, el lenguaje. El lenguaje. A ver, no es lo mismo creencia, rumor que sugestión y lenguaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Te tienes que entender la diferencia. La creencia es el predominio de ideas irracionales. El predominio de ideas irracionales. ¿Ok? La creencia y el predominio en el individuo, en la sociedad, el predominio en la sociedad de ideas irracionales. Ideas irracionales. ¿Correcto? Ideas irracionales. ¿Correcto? Ahí, por ejemplo, encaja todo lo que son las ideas religiosas. Esas ideas religiosas son creencias. ¿Ok? Pero no solamente eso, ¿no? Creer, por ejemplo, de que, o sea, ah, cuidado, cuidado. Una cosa es faltarle el respeto a la religión, que no lo estamos haciendo, y otra cosa es mencionar lo que es una creencia. Una creencia está relacionado con la fe, está relacionado con la fe. Las personas que son cristianas católicas creen fervientemente de que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucita entre los muertos. Pero eso no es lógico, científicamente hablando no es lógico, no es racional, pero es una creencia. El que sea una creencia no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Pero también en las sociedades predomina qué cosa, otro tipo de creencias, no necesariamente religiosas, como por ejemplo, ¿tú sabes lo que es el tunche? ¿Tú sabes lo que es el tunche? ¿Qué es el tunche? El tunche, ¿qué es el tunche? Es el diablo, está en la selva, ese te llama, no te hacen entrar a la selva, ¿ok? Y tú te metes, ya no sales de la selva, te lleva el tunche, ¿cierto? Ajá, eso es irracional también, es una idea. El rumor, por el contrario, el rumor es la transmisión, es la tergiversación, es la tergiversación de la información. ¿Ok? Es la tergiversación de la información, transmitido de personas a personas. ¿Pero qué significa tergiversar? Tergiversar significa alterar. Características del rumor. No se sabe dónde inició, nunca trae buenas consecuencias, el rumor nunca trae buenas consecuencias, ¿ok? ¿Ok? Pero sí termina haciendo daño, el rumor termina haciendo daño. Hoy, causa, el otro me han dicho que le han visto a tu flaca, tú comienzas, ¿dónde? ¿Cómo? Y comienza el telefonito malogrado, ¿no? Y te rompes el cerebro, ¿cierto? ¿Sí o no, Mauricio? Tranquilo, Mauricio, una sobadita. ¿Cierto? Claro, Peyanira, nunca hay que hacer caso a los rumores. Sin embargo, sí le hacemos casos en la sociedad, uff. Eh, eh, este, no, en la sociedad, uff, predomina el rumor. El rumor es el chisme, ¿no? La información sin comprobar, sin cotejar. La sugestión es la influencia ejercida en la persona, en la conducta de la persona. La influencia inconsciente es cuando la persona se ve influenciada, cuando la persona se ve influenciada de manera inconsciente. O sea, no se da cuenta, no se da cuenta. ¿Ok? En el tema de marketing, en el tema de publicidad, hay harta sugestión. Puede ser Alexis una cábala, puede ser una cábala, pero en el tema del marketing también es sugestión. Te sugestionan a que, por ejemplo, ¿no? El otro, a propósito de oh rey Pelé, una oración hacia el cielo, pero a propósito de que el rey Pelé ha fallecido,
ha salido bastantes informaciones acerca del Rey Pelé, ¿ok? Y antes que Messi, que Cristiano, que Ronaldo, a Pelé le pagaban por publicidad. Y en el Mundial 70, creo, Pelé utilizaba una marca de chimpunes lo auspiciaba. Y Pelé, en un partido importante, no sé si en la final, ok, Pelé salió a la cancha, pero con los chimpunes desatados, los pasadores desatados. Y en el medio de la cancha Pelé se agachó a amarrarse los pasadores. Y todas las cámaras de televisión, como lo seguían a Pelé, y enfocaron la marca de chimpunes que utilizaba Pelé. Pregunta, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era la sugestión? Pelé utiliza, el mejor jugador del mundo utiliza estos chimpunes, tú también puedes hacerlo. Y la gente fue, te estoy hablando del primero, te estoy hablando del primero, el rey, el más grande de todos, Pelé. Él es el que inicia todo esto. Pero ahí tienes un ejemplo de sugestión. Pero la sugestión se da en todos niveles. Pero lo que yo te he puesto es un ejemplo de sugestión. Bueno, el lenguaje viene a ser la transmisión, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje aquí, cuando nosotros hablamos de lenguaje, ok, es el primer mecanismo de socialización. El lenguaje es el primer mecanismo de la socialización. Ok, es el primer mecanismo de la socialización. En cuanto a conductuales, las manifestaciones conductuales. Ya ves, me estaba olvidando de una. Ya me acordé, ya me acordé. El prejuicio, ya me acordé. El prejuicio. ¿Ya ves? Ya me estaba olvidando. El prejuicio. Correcto, profe. ¿Y el prejuicio qué cosa es? Está relacionado, Alexis, está relacionado. Lo que pasa es que utilizan a personajes famosos, ¿ok? Para sugestionar a las personas y decirle, mira, ¿no? Ahí tienes el ejemplo de Cristiano, tienes el ejemplo de Messi, claro que sí, claro que sí. Ahora, prejuicio, ¿qué cosa es el prejuicio? Prejuzgar, ¿qué significa juzgar? Es un juicio errado, equivocado, ¿ok? Es un juicio errado acerca de una persona o un grupo que no conocemos, ¿ok? Es un juicio errado, antes de. El prejuicio también aquí en lo que es conductuales, tenemos, por ejemplo, la multitud, tenemos la muchedumbre, ¿ok? Tenemos la multitud, tenemos la muchedumbre, tenemos la discriminación, tenemos la imitación, también son manifestaciones sociales. Y me acabo de acordar, muchachos, que me falta uno arriba todavía. ¿Qué más profecía? Me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Vamos a subir todo esto. Vamos a subir esto. Oh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hará aquí? Subimos, subimos, subimos. Correcto, profesor. ¿Y quién falta? Los estereotipos. Los estereotipos. Ajá. ¿Y en qué consisten los estereotipos, profesor? Y aquí hay un dato importante, ¿ok? Que te va a ayudar en examen de admisión. Pero un estereotipo es una idea generalizada, una idea que no necesariamente es correcta, pero es una idea generalizada, ¿ok? Generalizada acerca de un tema específico, acerca de un grupo de personas, acerca de una cultura, de personas, de alguna cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profe? Explíqueme.
Acá estaba mal escrito, mil disculpas. Estereotipo. Estereotipo. Listo, el estereotipo. Entonces, ¿qué ocurre con el estereotipo? ¿Qué ocurre con el estereotipo? El estereotipo generaliza, ¿no? Es una idea generalizada, es una idea que tenemos aquí, obviamente, en la mente, ¿correcto? Es una idea que nos hemos formado y que generalizamos a todos los que pertenecen a dicho grupo, ¿no? Ejemplo sencillo, no todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles. Ese es un estereotipo. Ese es un estereotipo. ¿Correcto? Ese es un estereotipo, que no necesariamente es correcto, ¿ok? Los que viven en San Juan del Lurigancho, uff, es gente de quinta categoría, un estereotipo, ¿cierto? Estudian en la católica, no, si los que estudian en la católica pues, son de plata, es otro estereotipo. ¿Me entiendes o no? Son ideas generalizadas. Son pitufos, ahí está, son pitufos, ¿no? Pero eso está mal. Ahora, escucha lo que te voy a decir, ¿ah? Lo que te voy a decir, escúchame, escúchame. La relación es vacía. El estereotipo genera el prejuicio y el prejuicio genera discriminación. Esa correlación la debes tener clarita. El estereotipo genera prejuicio y el prejuicio genera discriminación. ¿Qué cosa es la multitud? ¿Qué cosa es la multitud? La multitud viene a ser una congregación, se le conoce como el alma colectiva, ¿ok? El alma colectiva, se le conoce así. ¿Qué viene a ser? Una concentración, una congregación grande de personas, pero con un objetivo. Hoy día, muchachos, ¿qué va a pasar en Lima? Bueno, no sé si en Lima, pero ¿qué va a pasar? Hoy día, 4 de enero, ¿qué se ha convocado? Claro, las marchas, las marchas. Pregunta, los que convocan la marcha, ¿qué quieren? Ellos han manifestado que quieren que Dina Boluarte renuncie, cierre el Congreso y nuevas elecciones. Es decir, que ellos tienen en claro por qué marchan. Ese es un estereotipo, esa es una multitud. No, ordenada no, yo no he dicho ordenada, que tienen un objetivo en común, yo no he dicho ordenada. Es una concentración grande de personas con un objetivo en común. Esa es la multitud, esa es la multitud. En cambio, la muchedumbre es la reunión casual de personas, una reunión grande de personas, pero es una reunión casual. Es una reunión casual de personas. Casual. Eso quiere decir que no hay un objetivo en común. Es una reunión casual de personas. ¿Ok? Reunión casual de personas. Por ejemplo, fin de año, fin de año, en las playas de Lima, Cerro Azul, por ejemplo. Yo no estuve para fin de año en Cerro Azul, pero estuve un día antes. Pero luego vi las fotos y los videos que hubieron en Cerro Azul. ¡Hala! Un montón de gente. Una gran cantidad de gente, multitud o muchedumbre, a celebrar el año nuevo. Pero, no, o sea, ahí no hubo un objetivo en común. Es una muchedumbre de personas. No es lo mismo que la marcha concentra a personas que tienen clarito por qué van ahí a la marcha. En cambio, la muchedumbre no. Sí, o sea, oye, ¿qué hacemos por fin de año? Vamos a la playa, ¿a qué playa? Cualquiera, pero te caigamos. Y casualmente van llegando a esa. Esa es la diferencia entre multitud y muchedumbre. Profe, y la discriminación es el trato diferenciado inadecuado. Trato, trato, trato. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de manera distinta, ¿no? Trato diferenciado, inadecuado a cierto tipo de personas. Y eso está en función a que a su condición social, ¿cierto? A su condición social, a su raza, a su credo. Pero recuerda que la discriminación es generada por el prejuicio.
Y el prejuicio a su vez se genera por un estereotipo, ¿correcto? Y finalmente la imitación es el primer mecanismo de aprendizaje. Es el primer mecanismo de aprendizaje. ¿Ok? Es el primer mecanismo de aprendizaje. A ver, un ratito. Ok, pregunta, ¿se entendió hasta acá? Pregunta, ¿se entendió hasta acá? Dame la clave, por favor, de la número 2. Dame la clave, la número 2. Dame la clave, la número 2. El repaso eres tú, no yo, por si acaso. Excelente respuesta, excelente respuesta. Abrácense, bésense, refuércense. Muy bien. Oye, si respondiste la número 2, puedes responder la número 3. Puedes responder la número 3, porque la explicación sirve para... Excelente, excelente, casita, muy bien, abrácense, bésense. Muy bien, listo, muy bien. Toma captura de pantalla que borro. Borro en una, borro en dos, ok. Borro en una, borro en dos y borro en tres. Borro, borro. ¿Ya está? ¿Ya está? Háblame. Borro, listo. Número 4. La pregunta número 4. Número 4. Y la pregunta número 4 dice, una de las funciones de la familia. Perfecto, me habla de las funciones de la familia. Ok, entonces a mí me hablan de familia. Ok, familia. ¿Cierto? Familia. ¿Qué debo recordar? Debo recordar que familia es una unidad sistémica. La familia, no te vayas a olvidar que la familia, ok, no te vayas a olvidar que la familia es una unidad sistémica. Unidad sistémica. Pregunta, ¿qué significa sistémica? Sistémica. ¿Qué significa sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Qué cosa es un sistema? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué cosa es un sistema? Dímelo, 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 dímelo. ¿Qué cosa es un sistema? Vamos, vamos. Tipa, activo, activo, activo. Orden, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosa es un sistema? Es una orga. Es una orga, orga, organización, excelente, es una organización. El sistema es una organización y una organización está formado por elementos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la familia es una unidad sistémica que está conformado por elementos, ¿cierto? Y esos elementos están unidos, y esos elementos están unidos, esta unidad sistémica, están unidos por lazos afectivos, por lazos afectivos, por lazos afectivos. ¿Correcto? Están unidos por lazos afectivos. Los lazos son esos vínculos o vínculos si quieres llamarlo así. Lazos o vínculos. ¿Ok? Eso viene a ser la familia. Eso viene a ser la familia. Pero la familia cumple funciones. La familia cumple funciones. Pero no te vayas a olvidar también, no te vayas a olvidar también, ¿correcto? No te vayas a olvidar también que, no te vayas a olvidar que ¿cuál es el requisito para ser familia? ¿Cuál es el requisito para ser familia? Estar casado, verdadero o falso. Estar casado, verdadero o falso. Falso, falso, ¿cierto? Estar casado, verdadero o falso, falso. Requisito indispensable para ser familia, tener hijos, verdadero o falso. Falso, falso, no es verdadero. ¿Por qué? Porque hay una pareja, ¿ok? Se acaban de juntar, están juntos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿cierto? No se han casado,
pero hay ese lazo que los une entre ellos. Entre ellos han decidido ser exclusivos, ok, ser exclusivos uno para el otro, pero no tienen hijos. Pregunta, ¿qué cosas son? ¿Familia o no? Sí, son familia. Eh, a ver, en mi periplo por Europa, cuando estuve en Madrid, justo estando yo allá, salió una ley en la cual ya a las mascotas se les consideraba parte de la familia. No, los enamorados no son familia. Los enamorados no son familia. No son familia en el sentido de que recién están iniciando a formar vínculos. Si ese enamorado de una u otra manera consolida la relación y ya dan un paso más allá, que puede ser la convivencia, que puede ser la convivencia, ok, que puede ser la convivencia, entonces, sí puede irse con Europa, hay una ley que sí tiene perro pagado. Así es, Francesca, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Bueno, Leslie, esa es decisión muy personal, ¿no? Hay personas que deciden no tener hijos, por ejemplo, y no hacen lo que la sociedad dice, ¿ok? Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Ahora, la pregunta es, ¿qué funciones cumple la familia? Muy bien, las funciones de la familia. Una, ¿ok? Bienestar económico. Económico. Dos, recreativa. Tres, afectiva. Cuatro, social. Adora. Reproductiva. Y finalmente me falta una, educativa. Ya, esas son las funciones de la familia. Esas son las funciones de la familia. Pregunta, ¿cuál de ellas vendría a ser la más importante, la más deseada, la que lamentablemente se le da poca importancia porque en la sociedad en que vivimos, lamentablemente, se piensa que la función más importante de la familia es el bienestar económico? El bienestar económico tiene que ver con el que los miembros mayores, adultos de la familia, miembros adultos de la familia, ok, los miembros adultos de la familia tengan que cubrir las necesidades básicas, ok, de los miembros de la familia, ¿cierto? Tienen que cubrir, ese es el bienestar económico. Sin embargo, los que son más importantes son la afectiva, la recreativa. Son importantísimos, afectiva y recreativa. La recreativa implica aprovechar esos espacios en los cuales se pueda consolidar esos lazos de los cuales se está hablando. La función recreativa se da cuando sales a pasear con la familia, a compartir con la familia, ¿cierto? A disfrutar de esos momentos en familia. Esa es recreativa, divertirse con la familia, tomar tiempo con la familia. Profe, mi papá no conoce esa función. Lamentablemente en la sociedad en que vivimos, la gente piensa, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar para mis hijos. La función afectiva, consolidar esos vínculos, consolidar esos vínculos. Función reproductiva, y ahí está lo que decía tu compañera, yo no quiero tener hijos, profesor, no quiero encajar en la sociedad. Perfecto. Esa función reproductiva tiene la lógica de mantener la especie, pues obviamente, ¿ok? Mantener la especie, mantener la especie. Pero hoy en día, las nuevas generaciones, y esto también es un tema sociológico, pues muchachos, porque hace 20, 30, ¿qué 20? 60, 80 años atrás, ¿ok? Las familias eran de 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos. La situación era distinta. Hoy en día, mira Lima, no hay espacio en Lima. ¿Dónde te vas a ir a vivir? ¿A la casa de tus padres? El dicho dice, el casado casa quiere, ¿no? Listo, entonces dame la clave de la 4. Dímelo, dímelo. La función, nos falta la educativa.
La función educativa no es matricularlo en el colegio, pagarle el colegio, no, sino formarlo. Eso es lo que olvidan los padres. Hay que formar personas. Clave la 4. Excelente, abrázate, abrázate, felicítate, di que eres bueno, di que eres el mejor, dítelo, tienes que decírtelo. Muy bien, borro la 1, borro a la 2, borro a las 3, borro en one, listo. La número 5. La número 5, la pregunta número 5. Número 5. Y la pregunta número 5 me habla acerca de bases biológicas de la conducta humana, ¿no? Bases biológicas de la conducta humana. Bases biológicas de la conducta humana. Bases biológicas de la conducta humana. Muy bien, listo. Y cuando a mí me hablan de las bases biológicas de la conducta humana, pregunta, ¿de quién me están hablando? ¿Ok? ¿De quién me están hablando? ¿Me están hablando de quién, de quién, de quién? Dímelo, dímelo, dímelo. Del sistema nervioso. Del sistema nervioso, ¿cierto? Que ciertamente viene a ser el sistema más importante, es el responsable del funcionamiento de los demás sistemas del cuerpo. Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema óseo, todo depende del sistema nervioso. ¿Ok? Depende del sistema nervioso. ¡Hala! Chévere. Pregunta, ¿y quién hace funcionar el sistema nervioso? Recuérdamelo, recuérdamelo. ¿Quién hace funcionar el sistema nervioso? Las neuronas. Las neuronas son las responsables del buen funcionamiento del sistema nervioso. Y un tema que tienes que recordar de las neuronas es el tema de sinapsis. Ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Pues debes recordar que el sistema nervioso, ¿cierto? Que el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central, ¿correcto? Ok, y tenemos sistema nervioso periférico. Ok, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, el sistema nervioso central, a su vez, ok, el sistema nervioso central, a su vez, se clasifica, nosotros vamos a encontrar aquí, ¿a quién? Al encéfalo. Pregunta, encéfalo es lo mismo que cerebro, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Dímelo, 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 falso. Y la médula espinal. Y la médula espinal. Ok, y la médula espinal. Pregunta, ¿médula espinal es lo mismo que columna vertebral? Dímelo, dímelo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, recontra falso, ¿sí o no? Y en el caso del encéfalo, en caso del encéfalo, ok, ¿qué voy a encontrar aquí en el encéfalo? Ah, ya, profesor. Aquí voy a encontrar, por ejemplo, al cerebro, ¿cierto? Voy a encontrar al tálamo, voy a encontrar al hipotálamo, voy a encontrar al sistema límbico, voy a encontrar al sistema reticular, ok, voy a encontrar a quién más, voy a encontrar al cerebelo, voy a encontrar al tronco encefálico, ¿cierto? Muy bien, listo, pero si tú lees la pregunta, me están hablando específicamente de quién me están hablando. Me están hablando del cerebro, ¿ok? Me están hablando del cerebro y el cerebro está conformado, entre otras cosas, el cerebro está conformado, entre otras cosas, ¿de qué? De lóbulos, los lóbulos cerebrales, los lóbulos cerebrales, ¿cierto? El cerebro está conformado por lóbulos, correcto, y esos lóbulos
¿Son 4 o 5? Dímelo, dímelo. ¿Son 4 o 5? Háblame, háblame. ¿Son 4 o 5? Te escucho, te leo. Vamos, vamos, manifiéstate, manifiéstate. Justifica tu aire. 5. Son 5. Tenemos el frontal, tenemos el parietal, tenemos el temporal, tenemos el occipital y tenemos el de la ínsula. Y tenemos el óvulo de la ínsula. ¿Ok? Y tenemos el óvulo de la ínsula. ¿Correcto? A ver, como ya no tengo mucho espacio, vas a tener que trabajar. Occipital, ¿de qué se encarga el occipital? Dímelo, dímelo. Occipital, ¿de qué trata el occipital? El occipital. Visión, al toque, muy bien. Occipital, temporal, 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 temporal. Audición, audición. Parietal, 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 parietal. Tacto, gusto, tacto, gusto, temperatura, olor, tacto, gusto, temperatura, olor. Frontal, 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 frontal. La parte motora, pero también en el prefrontal, la conciencia, la personalidad, los procesos psíquicos superiores, el pensamiento, el razonamiento, el análisis, la planificación, la proyección a futuro. Ah, ya, profe. Y la ínsula, profe, la ínsula es un área, es un lóbulo que está entre el frontal y el temporal, entre el frontal, temporal y parietal. ¿Ok? Y lo que va a hacer la ínsula, al parecer, es la comunicación entre lo racional y lo emocional. Entre lo racional y lo emocional. ¿Ok? Entonces, ya recordamos, dame la clave la 5. Dímelo, dímelo. Dímelo, la 5. Al toque pala en primavera, que estamos a Purímac. Excelente, abrázate, bésate. Muy bien, muy bien. Listo. Ajá, pero acá también puedo responder las 6. Acá también puedo responder las 6. En el caso del tronco encefálico, este tronco encefálico, ok, aquí en el tronco encefálico, nosotros vamos a encontrar, correcto, entre otras estructuras del tronco encefálico, correcto, del tronco encefálico, vamos a encontrar nosotros a el bulbo raquídeo. Vamos a encontrar nosotros a el puente de Barolio, ¿correcto? Y estas estructuras que forman parte del tronco encefálico, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, el mesencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo, cumplen funciones vitales. Lo único, o sea, su función es garantizar que las funciones vitales del organismo funcionen bien. Cualquier lesión a nivel de tronco encefálico te mueres. Clave de las 6, clave de las 6. Dímelo, dímelo. De las 6 es casita, casita, tronco encefálico. ¿Ok? La 6 es casa. Oye, las 7, muy bien. Esto también respondo con la número 7. Acá respondo a la número 7. Número 7. Que también, profe, sí, también. ¿Cómo, profe? ¿Dónde? Aquí, mira, 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 aquí, aquí. Mira, mira. Oye, ¿estás ahí? Manifiéstate. Respira, hijo, respira.
Oli, Oli, listo. Pregunta, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? De las neuronas, ¿qué es lo que tengo que recordar? La, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sinapsis. Ok, la sinapsis. Y debes recordar que en la sinapsis hay dos tipos de sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis. ¿Cuál? La sinapsis eléctrica y la sinapsis química. A mí me interesa la sinapsis química. Ok, la sinapsis química. La sinapsis química. En la sinapsis química ¿quién participa en la sinapsis química? Los neurotransmisores, NT, los neurotransmisores. Y los neurotransmisores, déjame poner esto por acá, y los neurotransmisores cumplen doble función. Los neurotransmisores cumplen doble función. Los neurotransmisores cumplen función inhibitoria y excitatoria. ¿Ok? Y esos neurotransmisores pueden ser adrenalina, serotonina, dopamina, cortisol, oxitocina, y cada uno tiene sus distintas funciones. Por ejemplo, para preparar al organismo ante una respuesta inmediata, ante una situación de riesgo de peligro, adrenalina, cortisol. Pero cuando el organismo está en una situación relax, alegre, así como estás ahorita, a la que chévere la clase, qué bacán está la clase. Tu cuerpo está lleno de serotonina, de oxitocina y de dopamina, ahorita. En la A, la 6. Lo que pasa es que acá dice náuseas, vómitos, y el cerebelo no está relacionado con náuseas y vómitos. El cerebelo tiene que ver con equilibrio. El cerebelo tiene que ver con equilibrio. El tronco encefálico tiene que ver con náuseas y vómitos. Por eso es el tronco cerebral. Dame la 7, dame la 7, dame la 7. De nada, Paloma. Paola, perdón, Paola. Dame, excelente, abrázate, bésate, bésate, abrázate. Muy bien. Ok, borro en una, borro en dos y borro en tres. Ya tomaste captura, ¿no? Ya tomaste captura, ¿no? Háblame. Borro en una, borro en dos, borro en... Listo. Muy bien, la número 8. Como profe, 8. Listo, la 8, ¿cierto? ¿Y la 8 con qué tema tiene que ver? La 8 tiene que ver con sensaciones. Sensaciones. Pregunto, respóndeme, pero me vas a responder, ¿ah? Me vas a responder. Sensaciones, sensaciones. Dime, ¿las sensaciones son procesos psíquicos, verdadero o falso? Dímelo. Son procesos psíquicos, verdadero o falso. Háblame. Excelente, excelente. Falso, falso. Es un proceso. ¿Qué cosa? ¿Proceso qué? Dilo, escríbelo. Vamos. Eso, tú puedes. Eso. ¿Qué tipo de proceso es? Excelente. Policía. Psicofísico, es un proceso psicofísico, no es psíquico. Muy bien, son unos monstruos. Muy bien, excelente. Y un tema interesante de las sensaciones son los umbrales de sensación. Umbrales de sensación, dímelo, ¿qué cosa es umbral? ¿Qué significa, qué significa umbral? ¿Qué significa umbral? ¿Qué significa umbral? Umbral. No, límites. Punto de partida y punto final. Ok, los umbrales de sensación. ¿Cuáles son los umbrales de sensación, profesor? Son tres los umbrales de sensación. Son tres los umbrales de sensación. Tres los umbrales de sensación. Ok, tengo el umbral mínimo, también llamado absoluto. Ok, tengo el umbral máximo.
Ok, tengo el umbral máximo o el umbral diferencial. Y tengo el umbral diferencial, ¿correcto? Y tengo el umbral diferencial. Esos son los tres umbrales. Ok, acá hay un dato importante que el alumno debe recordar, debe recordar. ¿Quién es el encargado de, porque las sensaciones es el proceso por el cual se captan los estímulos del medio ambiente? ¿Quién capta los estímulos del medio ambiente? ¿Quién capta los estímulos del medio ambiente? Los receptores. Pero para que el receptor capte un estímulo, el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso. Debe ser lo suficientemente intenso como para poder llegar a dónde? Poder llegar a dónde? Al umbral mínimo. Para poder llegar al umbral mínimo. Si el estímulo no es intenso y no llega al umbral mínimo, no hay qué cosa, no hay sensación. No hay sensación. Si se supera el umbral mínimo, ya hay sensación. Ahora, hay un límite del receptor. El receptor tiene un límite de una cantidad de estímulo que puede captar. Si superamos esa cantidad, si se supera el umbral máximo, se puede lesionar el receptor y la información se va a tergiversar. ¿Ok? Se tergiversa la información. O sea, el estímulo es demasiado intenso, por ejemplo, una luz muy intensa y no logro divisar, no logro distinguir adecuadamente las cosas. Mucha intensidad de luz. Y el umbral diferencial es también llamado, el umbral diferencial también se le llama la diferencia apenas perceptible, ¿no? La diferencia apenas perceptible. La diferencia apenas perceptible. Ok, la diferencia apenas perceptible es percatarnos de que un estímulo ha aumentado o ha disminuido su intensidad. Ha aumentado o ha disminuido su intensidad. Dame la 8, dame la 8, dame el low, la 8, la 8. Vamos, gente, vamos, gente. Excelente, abrázate, bésate, felicítate. Eso, anda cortándote el pelo, un mechoncito, anda cortándote el pelo. Muy bien, ay, 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 la 9. Borro en una, borro en dos y borro en tres. La 9, la número 9. Listo. Y la 9 me habla acerca de los principios de la Gestalt, principios gestálticos, principios gestálticos de la percepción. ¿Ok? Los principios gestálticos de la percepción. Esa es la número 9, ¿cierto? Principios gestálticos de la percepción. La Gestalt nos dice que estos principios están preestablecidos, ¿ok? Son preestablecidos en las personas, preestablecidos en todos los seres humanos. Pregunta, ¿qué significa que son preestablecidos? Dímelo, 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 dímelo. ¿Qué significa que son preestablecidos? ¿Qué significa que son preestablecidos? Vamos, gente, vamos, gente. Preestablecido, ¿qué significa? Excelente, que están ahí desde mucho antes, ¿cierto? O sea, desde el momento que nacemos, o sea, no se adquieren por aprendizaje. Excelente, Lucía, excelente. Incluidos en la psique. Eres un monstruo, hija, eres un monstruo. Muy bien, los más conocidos. No, los más conocidos, figura y fondo. Figura y fondo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con figura y fondo? Recuerda que lo importante de figura y fondo, ¿qué cosa es? Figura y fondo, figura y fondo. Ajá, principal y secundario. Lo principal es la figura, principal, lo que se capta con, lo que se capta con nitidez. Y lo secundario, lo que pasa desapercibido, pero está ahí. Ahora, yo puedo cambiar, lo que es principal pasa a ser secundario y lo que es secundario pasa a ser principal, sí. Los ejemplos de figura y fondo no solamente son visuales, ¿ah? Son también auditivos, por ejemplo. Son también auditivos, ¿correcto? Gustativos también. ¿Ok? Entonces, cuando percibimos, lo primero que percibimos, lo más nítido que percibimos, lo principal es la figura.
Y el resto vendría a ser el fondo. El resto vendría a ser el fondo. Ok, otra. Proximidad. La ley de la proximidad. La ley de la proximidad no dice que acuérdate que la frase de la Gestalt es el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, cuando percibimos, percibimos el todo, no sus partes. Entonces, se tiende a percibir como un todo, aquellos elementos que están muy cerca, aquellos elementos que están muy próximos, que están muy próximos. Ok, claro que sí. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por la ley de la proximidad, tu cerebro a ti te dice, o esos dos paran juntos todo el día en la academia. Sí, 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 no, y dice que son amigos. ¿Qué van a ser amigos? No, estos son algo más. ¿Por qué? Porque no necesariamente es correcto. No necesariamente es correcto, pero tú lo percibes de esa manera, ¿por qué? Porque están siempre casi juntos. Proximidad, cierre, cierre. El principio del cierre. ¿En qué consiste el principio del cierre? Completar la realidad. Ok, completar la realidad. La tendencia del cerebro, la tendencia a completar los espacios vacíos. Los espacios vacíos. La tendencia a completar los espacios vacíos, a cerrar la realidad, ¿no? Otro, cierre, pregnancia, ¿ok? Y es la tendencia a percibir de la forma más simple, la forma más simple sencilla. La tendencia a percibir de la forma más sencilla posible. En otras palabras, es lo primero que uno percibe. Lo que puede estar equivocado, sí, pero esa es su pregnancia. Un ejemplo es este tema de las nubes. Ok, es este tema de las nubes, correcto, el tema de las nubes. Y que cuando uno dice, no, oye, mire, he visto, mira, un zapato. Ya, esa es tu pregnancia. Otra persona no ve eso de repente, pero la pregnancia es muy personal, es muy individual. ¿Cierto? Dame la número 9, dame la número 9, dímelo, dímelo. Profe, una preguntita, ¿qué significa principio holístico? Holístico significa todos los puntos de vista, tomar en cuenta todos los puntos de vista, no centrarse en un solo punto de vista. Dame la 9, dímelo, la 9, dímelo. Excelente, muy bien, Ariel, muy bien. Muy bien. Excelente, abrázate. Muy bien, Ariel, excelente. Borro en una, borro en dos, borro en tres. Ay, 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 la número 10. Y la número 10, déjame. ¿Qué está haciendo, profe? ¿Qué está haciendo? Ajá, ahí está. Tú sabes que la tecnología, así es, P. Las sensaciones, profesor, claro, regresamos a las sensaciones. Entonces, en esto de acá, la número 10, la número 8 y la número 10. Obviamente, papi, obviamente, ¿cierto? Entonces, esto de acá lo tiramos un poquito para atrás, lo tiramos un poquitito para atrás. También, oye, tú también. Ok, y hacemos una línea divisoria, y en este lado colocamos los tipos de sensación, ¿no? Tipos de sensación, ¿cierto? Tipos de sensación, correcto, tipos de sensación. Entonces nosotros tenemos aquí las sensaciones exteroceptivas,
Sensaciones exteroceptivas. Dime qué significa exteroceptivas. Externas, entonces también son las periféricas. Periféricas. Correcto, externas, periféricas, son las que provienen del medio ambiente externo. Son las que provienen del medio ambiente externo. Tengo las sensaciones interoceptivas, internas, profe, claro, interoceptivas, pero también se les llama visceroceptivas, también se les llama visceroceptivas, también se les llama senestésicas, senestésicas, ¿ok? Ok, también son llamadas senestésicas. Son las sensaciones internas, ¿no? Hambre, vómito, náuseas, mareos, esas son. Ah, ya. Y luego tengo las sensaciones propioceptivas. Sensaciones propioceptivas. Las sensaciones propioceptivas, también llamadas sinestésicas, también llamadas kinestésicas. Kinestésicas. Ah, ya, profesor. Sensaciones. ¿Correcto? Muy bien, esos son los tipos de sensaciones. Las estereoceptivas, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, los cinco sentidos, ¿no? Básicamente los cinco sentidos, y a eso le sumas la sensación de temperatura y la sensación de dolor. Las interoceptivas, las internas, ¿no? Las internas, hambre, qué sé yo. Y las propioceptivas tenemos las vestibulares y las kinestésicas. Kinestésicas, movimiento, movimiento, y vestibulares, orientación espacial. Dame la 10, dame la 10, dámelo, dámelo, dámelo. Dame la 10. Vamos, gente, vamos, gente. Avión, no, no es avión. Excelente, Ariel, excelente. Es dedito, dedito. Muy bien, abrázate, bésate, acaríciate, pero ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Listo, borro en una, borro en dos, borro en tres. Psicoanalízate. Oye, la que me toca, la 11, la número 11, ahí está, qué bravos estamos, ¿ah? Estamos, pero un ritmo bravazo, ¿ah? Ajá, me hablan de la teoría del apego, teoría del apego, ¿ok? ¿Qué era el apego? Dímelo, dímelo, ¿qué cosa era el apego? ¿Qué cosa era el apego? Es la primera forma de afecto, la primera forma de afecto que surge en los seres humanos. El vínculo afectivo es el vínculo afectivo, el apego es el vínculo afectivo que surge entre quién, dímelo, dímelo, el vínculo afectivo que surge, dímelo, dímelo, entre, dímelo, dímelo, vamos, dímelo. Excelente, Lucía. Entre el infante y su cuidador. Y su cuidador. Profe, no es con su mamá, no, no necesariamente tiene que ser la mamá. Si ella se dedica a cuidarlo, sí. Puede ser el papá, puede ser la abuela. Ah, ya, profesor. ¿Cuántos tipos de apego hay? ¿Cuántos tipos de apego hay? ¿Cuántos tipos de apego hay? Hay dos tipos de apego. ¿Ok? Hay dos tipos de apego. ¿Cuáles son? Dímelo, dímelo. El apego seguro. ¿Y la teoría del apego en qué consiste? ¿En qué consiste la teoría del apego? La teoría del apego nos dice, la teoría del apego nos dice, ¿ok? La teoría del apego nos dice que si hay un apego adecuado, si hay un vínculo adecuado entre la persona que lo cuida, ¿ok? Y el infante, el apego seguro, hay un apego seguro, adecuado, correcto, entonces es muy probable, altas probabilidades de que sea una persona sana, equilibrada emocionalmente en el futuro. En el futuro. Altas probabilidades de que sea una persona
sana, equilibrada emocionalmente en el futuro, porque tiene un apego seguro. Pero si hay un apego inseguro, obviamente será lo contrario, ¿no? Obviamente será lo contrario. Y debo recordar que hay tres tipos de apego inseguro. Hay tres tipos de apego inseguro, ¿no? Tres tipos de apegos inseguros. Tengo el apego ambivalente, ¿ok? El evitativo y el desorganizado. Pero cualquiera de los tres es negativo. Cualquiera de los tres es negativo. Se va a cumplir lo contrario del apego seguro. En el apego seguro hay altas probabilidades. En el apego inseguro hay altas probabilidades que se desarrolle como una persona que no sepa manejar sus problemas, que no sea emocionalmente equilibrada, que no sea sana mentalmente. Hay altas probabilidades. Dame la clave de la 11, dámelo, dámelo. 11. Excelente, besito. Abrázate, abrázate. Borro en una, borro en dos y borro en tres. 12. La 12, la número 12. La número 12. Y la número 12 me habla de un tema terrible, profesor. Quiero olvidarla, profesor. El olvido. No puedo, profesor. ¿Qué hago, profesor? Quiero olvidarla. ¿Qué cosa es el olvido, oye? El olvido es la desaparición absoluta del recuerdo, ¿verdadero o falso? El olvido es la desaparición absoluta del recuerdo, ¿verdadero o falso? Excelente, falso. ¿Qué viene a ser el olvido? ¿Qué viene a ser el olvido? Ausencia temporal. ¿De quién? Del recuerdo. Ausencia temporal del recuerdo. ¿Ok? Ausencia temporal del recuerdo. Pregunta, ¿qué significa ausencia? Que no está presente. Temporal, por cierto periodo, por cierto periodo. Ah, ya, profesor. Ok, ausencia temporal del recuerdo. Ok, pregunta, pregunta. Causas del olvido por represión que está relacionado con el psicoanálisis. Relacionado al psicoanálisis. ¿Ok? Es decir, que olvidar qué significa reprimir. Reprimir, ¿qué cosa? Reprimimos qué cosa? Reprimimos esos recuerdos incómodos, ¿no? Ah, ya. La otra, o los traumas, ¿no? El decaimiento de la huella, o también conocido como la curva del olvido, de teoría desarrollada por Ebbinghaus. Ebbinghaus. Correcto. ¿En qué consiste esta teoría? Que en la medida en que dejes de utilizar ese recuerdo, va a ir desapareciendo. En la medida en que dejes de utilizar ese recuerdo, va a ir desapareciendo solito, va a ir desapareciendo solito. Y la otra teoría es el olvido por interferencia. ¿Ok? La información interfiere con otra información que es muy parecida. Entonces, aquí en interferencia tengo el olvido por proactivo y tengo el retroactivo. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo se da eso? Ok, en el proactivo no recuerdo información nueva porque información del pasado interfiere. Retroactivo, no recuerdo información del pasado porque información nueva interfiere. Es el típico caso de la mamá. Dice, Ricardo, Fernando, Carlos, ay, como te llames, es tu mamá, te está llamando a ti. Entonces, ahí hay un ejemplo de olvido por interferencia retroactiva. Por interferencia retroactiva. Ah, ya, profe, dame la 12, dame la 12. Dame la 12. La 12 es casita, casita.
Casita, casita. 12, casita. Te doy la clave de una vez porque se nos acabó el tiempo. La 13, besito. 14, besito. 15, besito. 16, avioncito. 17, besito. Y 18, casita. Y 18, casita. Pregunta, ¿te gustó el repaso de hoy? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo bueno? Sí, faltó tiempo. Mira, rapidito, hemos empezado, parece que hubiéramos empezado hace 5 minutos, pero cuando uno hace bien las cosas, cuando uno se divierte, pasa rápido, muchachos. Ok, nos quedamos aquí hasta la próxima semana en el mismo horario. Ok, un abrazo a la distancia. Chao, cuídense. Bye. Oh, ¿cuál diapositivas? Oh, Jorge Alonso, ¿en serio? ¿Cuál diapositiva? ¿Cuál diapositiva? Oh, Mauricio, háblale P, háblale P. Mauricio, háblale P, por favor. Chao, Dieguito. Chao, Gustavo. Yuli, háblale P, Yuli. ¿Cómo va a pedir diapositiva? ¿Qué diapositiva? Ok, Mauricio. Ni más contigo, causa, ni más. Acá te tenía, que me caíste. Chao, papi, chao.